Buenos días, voy a hacer un capítulo de disoluciones, que lo habéis dado en primero, lo acabéis de ver en primero de bachillerato de ciencias. Y bueno, voy a intentaros poner la teoría, o más o menos cómo pienso yo cuando realizo algún problema de disoluciones, ¿vale? En primer lugar, quiero que entendáis conceptos que ya os han explicado en tercero de la ESO y en cuarto de la ESO, que son muy importantes, que son como el concepto de la densidad. Primero vamos con el concepto de densidad. Esto es muy básico, pero es importante que lo entendamos. Tanto la densidad como la concentración, antes de nada, bueno, quiero matizar una cosita, un razonamiento que siempre os digo. Tanto la densidad como la concentración son propiedades intensivas. Entonces vamos a intentar entender primero el concepto de propiedades. Propiedades intensivas. Son las que no dependen de la cantidad. No dependen de la cantidad de sustancia. De sustancia. Para una mente como la vuestra, para una mente adolescente, más o menos, que bueno, no ha ido mucho a un laboratorio porque últimamente no hay tiempo para ir a los laboratorios, se acaba el curso muy deprisa, ¿vale? Y probablemente en casa tampoco hayáis tenido tiempo nunca de comprobarlo, pero sí lo comprobamos en cierta manera cuando vamos a la piscina, y ahora vais a entender por qué, pero normalmente estas propiedades intensivas que no las relacionamos muy bien, y yo lo estoy viendo a lo largo de años que llevo en la academia. Las propiedades intensivas no dependen de la cantidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto la densidad como la concentración, que son puntos muy importantes, densidad y concentración, dentro de la concentración hay varios tipos de concentración. Podemos tener la concentración en masa, la concentración en tanto por ciento, tanto de masa como tanto por ciento de volumen, y también la concentración molar y, ¿por qué no?, la molalidad, ¿vale? Que también es una M minúscula, que no confundir con masa. Entonces ese tipo de concentración, esta concentración en masa, normalmente la llamamos C y se suele medir en gramos partido por litro. Todas estas concentraciones, bueno, voy a poner también aquí las unidades de la molaridad para que lo tengáis en los apuntes. La molaridad se mide en moles por litro, y la molalidad se mide en moles partido de kilogramo de disolvente. ¿Vale? Bueno, todas estas propiedades se dicen propiedades intensivas. ¿Qué quiere decir que sean propiedades intensivas? Que no, como he repetido, no dependen de la cantidad. Es decir, lo podemos ver un ejemplo fácilmente. Bueno, la densidad no he puesto, pero la densidad se mide en gramo mililitro normalmente, o kilogramo partido de metro cúbico, ¿vale? Eso es lo que se suele medir. Bueno, repito, estas propiedades intensivas que no dependen de la cantidad, un ejemplo muy claro lo tenemos en la densidad de los cuerpos, ¿vale? Podemos recurrir a, no sé si sabéis la anécdota de Arquímedes, ¿vale? Pero bueno, que descubrió a un orfebre que intentaba engañar a su rey con la corona. Es decir, la propiedad de la densidad quiere decir que independientemente del tamaño que tenga el objeto, de la masa que tenga el objeto, dos compuestos iguales tienen la misma flotabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que en el agua, aunque yo pese 100 kilos y otra persona pese 50 kilos, nuestra densidad va a ser igual por el hecho de estar compuestos por la misma materia orgánica. Entonces, la mayoría de los materiales
van a tener la misma densidad sin importar la masa que ellos tengan, siempre que hablemos del mismo material, lógicamente. Con lo cual no depende de la cantidad que tengamos. Si nosotros tenemos un balón, por poner un ejemplo, un balón de fútbol y un balón de fútbol más grande hecho del mismo material, bueno, quizás el balón de fútbol no sea un buen ejemplo. Yo qué sé, dos objetos de madera, ¿vale? Da igual que tenga un objeto de madera, un tronco muy grande, que un trocito de madera muy pequeño, siempre que sea de la misma madera, la flotabilidad va a ser la misma, con lo cual la densidad de los dos materiales va a ser la misma. El agua que desaloja un material va a ser proporcionalmente el mismo que desaloja el otro material, porque su densidad es la misma. Bien, entendido esto, estas propiedades intensivas como propiedades que no dependen de la cantidad, es el primer razonamiento que tenemos que tener en cuenta para poder hacer los ejercicios de disoluciones. Por otro lado, voy a poner aquí que son las propiedades extensivas, para que también sepáis lo que existen. Propiedades extensivas sí dependen de la cantidad. Estos dos conceptos yo me acuerdo que en mi instituto los recordaban y lo explicaban muy al principio del tema. Propiedades que probablemente lo hayan explicado. Lo que pasa es que muchas veces nos fijamos nada más que en los factores de conversión, en el cambio de unidades y no nos damos cuenta de este tipo de conceptos. Sí dependen de la cantidad. Sí dependen de la cantidad. ¿Vale? Ejemplos de esto. Bueno, pues ejemplos de aquí tendremos mucho. Tenemos la longitud, la temperatura, etcétera, ¿vale? O sea, hay muchísimos ejemplos. Longitud, masa, volumen, digamos que el resto. ¿Vale? Y ahora voy a deciros cómo pienso yo a la hora de hacer un ejercicio de disoluciones, ¿vale? Y el esquema que hay, todas estas disoluciones relacionadas con una reacción química, ¿vale? Imaginaros que yo tengo un compuesto A que es sólido, A moles de A, sabéis que hay que ajustarlo, más B moles de B, imaginaos que este es líquido, para dar C moles de C, imaginaros que este es gas. Y no me importa tanto más D moles de D, si es que hay un D, no tiene por qué haberlo, puede ser solo A más B. Y este me da igual, sea sólido, líquido, como queramos. Aquí hay varios conceptos que debemos de aplicar a cada una de las sustancias. He puesto sobre todo sólido, líquido y gas para que tengáis la teoría de qué pasa con cada uno de ellos y cómo se comporta cada uno de ellos y cómo tenemos que proceder a calcular. Fijaros, si yo tengo un compuesto como el A, obviamente en una reacción química hay que ajustarlo, ¿vale? Si yo tengo un compuesto A sólido, aquí las fórmulas que tendremos que utilizar, tendremos la densidad, porque un objeto sólido puede ser la densidad. Dentro de la densidad tendremos que ver si es puro o si es una disolución, es decir, una mezcla de una parte pura con otra parte que, bueno, digamos impureza. Y, bueno, ambas fórmulas tienen matices, pero básicamente este sería densidad igual a masa partido por volumen de la sustancia pura, y de la disolución, pues un pequeño matiz, la densidad será la masa de la disolución partido por el volumen de esa disolución, de esa sustancia, digamos, de mezcla de esa disolución. Y también tenemos el tanto por ciento en peso, que esta fórmula es de tercero de la ESO, que dice masa de soluto partido por masa de disolución por 100.
¿vale? Y esto sería lo que normalmente aplicaremos a un sólido. ¿Cuál es el objetivo normalmente de todo esto? Cuando tenemos la densidad y cuando tenemos el tanto por ciento. Los objetivos son muy similares en todos los casos. El objetivo que tenemos que tener en cuenta, dado que la reacción química de A más B más C para dar D, o sea, A más B para dar C más D, es una reacción en la que intervienen moles. Recordad que la unidad de sustancia que mide la cantidad de sustancia es el mol, porque un mol es lo que contiene un estándar de moléculas, 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Sabiendo esto, que es el número de Avogadro, nosotros vamos a trabajar en moles. Entonces, siempre que tengamos un sólido, nuestro objetivo principal es calcular el número de moles de sustancia. ¿Vale? Lo pongo así en rojo porque digamos que es lo que vamos a necesitar. Esto, que son los moles. ¿Qué ecuaciones tengo que saberme? Pues fijaros, simplemente tengo que saberme muchas veces la densidad y el tanto por ciento, que muchas veces lo llamarán riqueza. Esta parte de aquí, muchas veces la van a llamar riqueza. ¿Qué es lo que tendré que conseguir? Tendré que conseguir esta masa de soluto, porque el número de moles, N, que es el número de moles, será la masa de soluto, que llamo masa S, partido de la masa molar de la sustancia. La masa molar de la sustancia es la suma de los pesos atómicos. Bien, ese sería el esquema para los sólidos. Ahora vamos a ver qué pasa con los líquidos. Es muy parecido. Cuando yo tengo un líquido, el esquema es similar. Cuando hablo de un líquido, aquí ya hablo de una disolución. Y aquí tengo que tener cuidado porque aquí realmente lo que voy a necesitar es alguna formulita más que en el caso anterior. Es decir, tendré la densidad, obviamente igual que antes, densidad de la disolución, puede ser puro también el líquido, pero normalmente en estos ejercicios de disoluciones son ejercicios de disoluciones, normalmente no va a ser una disolución en agua, una disolución acuosa. La densidad de la disolución la tengo que tener en cuenta y será densidad igual a masa de disolución partido de volumen de disolución. Y esta formulita hay que tenerla muy en cuenta. Y el tanto por ciento, que igual que antes será masa de disolución, masa de soluto, voy a llamar masa S, partido por masa de disolución y multiplicado por 100. Estas dos fórmulas, si os fijáis, son exactamente las mismas que las que teníamos antes. En este caso también se le puede llamar riqueza. Y con estas dos fórmulas vamos a sacar también el número de moles, como hemos dicho antes. Número de moles. Y obviamente el número de moles es exactamente igual. Masa de soluto partido de masa molar. ¿Qué ocurre ahora? Que aparece un concepto que es de concentración de moles. Concentración molar. Porque esos moles van a estar diluidos en agua. Y la concentración molar, tengo aquí el micrófono, no sé si les está yendo todo bien el vídeo. Y la concentración molar sería M, molaridad.
Vamos a poner molaridad. Molaridad. Que sería M, que es igual al número de moles partido por el volumen de la disolución. ¿Bien? ¿Entendido? Esto sería lo que dice nuestra teoría. Seguimos con los líquidos. Esa molaridad, vuelvo a ponerlo aquí, número de moles partido de volumen, esa molaridad será la molaridad que tiene nuestra botella. Nosotros normalmente vamos a trabajar con una botella comercial. Normalmente los datos que nos van a dar en los problemas es tanto por ciento, la densidad y muchas veces también nos van a dar la masa molar. Muchas veces no, todas, o normalmente lo tendré que calcular. Estos serán los datos que me van a dar en nuestros problemas. Esta botella que estoy poniendo aquí, esta botella es una botella comercial. Botella comercial. ¿Vale? ¿Qué pasa con esa botella comercial? Esa botella comercial es la que vamos a utilizar para preparar nuestras disoluciones, que es exactamente lo mismo que ocurre en el laboratorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de un líquido dentro de la reacción química, es, digamos, lo que más problemas nos va a dar a la hora de cálculos, ¿vale? Porque cuando es un sólido no pasa nada, me calculo el tanto por ciento en masa, me calculo el número de moles y ya sé el número de moles que reaccionan. Pero muchas veces en disoluciones, lo que tengo antes de empezar a hacer mi reacción química es que preparar la disolución que vamos a hacer que reaccione. Es decir, dentro de cuando estamos en nuestra reacción química, cuando estamos aquí en nuestra reacción química, que es lo que cuesta entender, cuando yo tengo un sólido, no pasa absolutamente nada. Yo peso el sólido, calculo la masa que tengo que pesar y lo añado. El problema viene cuando tengo un líquido. Cuando tengo un líquido sí genera algún problema, porque ese líquido que yo voy a utilizar en mi reacción química muchas veces lo tengo que preparar. No puedo coger mi botella comercial que está muy concentrada y realizar la reacción química. Y aquí es donde vienen la mayoría de las dudas. Porque esta parte de aquí de la reacción química, que es el tema de disoluciones, que es lo que yo os quiero explicar, esa parte de ahí, normalmente la tenemos que preparar en el laboratorio antes de empezar a hacer la reacción. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si yo quiero, imaginaros, ¿vale? Si yo quiero hacer una reacción del tipo zinc más ácido sulfúrico para dar sulfato de zinc más hidrógeno, imaginaros que yo tengo esa reacción, esto sería gas, esto sería una sal que es sólido, esto sería líquido porque es una disolución, o acuoso, y esto sería sólido. Si yo quiero hacer esa reacción química, yo no puedo coger zinc, ponerlo en el laboratorio, coger mi botella de ácido sulfúrico concentrado y hacer que ocurra la reacción química. Porque si yo hago eso, probablemente pueda tener un accidente, ¿vale? Porque el ácido sulfúrico, si está muy concentrado, es muy reactivo y es peligroso trabajar con él. Aparte de que es caro, ¿vale? No se puede utilizar una disolución muy concentrada para poder realizar el ejercicio. Entonces, o hacer la reacción química. Entonces lo normal y lo que ocurre es que este ácido sulfúrico que yo tengo que utilizar en mi reacción química lo tenga que obtener una concentración, una molaridad de este ácido sulfúrico, pues a lo mejor imaginaros de 0,05 moles
por litro, es decir, necesito una concentración baja de ese ácido sulfúrico para poder hacer la reacción en condiciones, ¿vale? ¿Qué ocurre? Si yo necesito un ácido sulfúrico que tenga esta concentración, para poder realizar mis cálculos, tendré que utilizar una botella, como he dicho, comercial. Entonces lo que yo tengo en mi laboratorio, es una botella. Me lo voy a inventar, todos los datos son inventados, pero bueno, yo tendré una botella en mi laboratorio con unas características. Esas características, imaginaros que os he dicho simplemente 0,05 y necesito un volumen de este ácido, ¿no? Porque siempre te van a dar la molaridad y el volumen que necesito, de 300 mililitros. Simplemente una reacción normal y corriente en la cual yo necesito esto. Si yo necesito esto, repito, antes de conseguir esto, no puedo llegar allá al laboratorio y decir, por favor, quiero 300 mililitros 0,05 molar. No venden, pues se podrían vender, pero normalmente no se vende las disoluciones así. Lo que tienes que hacer es tú preparártelas. Este es el caso, y esto es lo que nos enseñan en el instituto, que es lo que tenemos que hacer. Antes de nuestra reacción química, para que nuestra reacción química se ejecute, esas disoluciones las tenemos que preparar. Entonces esas disoluciones normalmente no las puedes comprar. Simplemente no se comercializa ácido sulfúrico 0,05 mol el litro en botellitas de 300 mililitros. Repito, ¿se puede hacer? Sí. ¿Se hace? No. Te dan una botella concentrada, como lo que voy a explicar ahora, y normalmente te lo preparas tú. Entonces, esta botellita de aquí, quiero que entendáis que es una botellita que tú tienes que preparar. Esta botella, este matraz, le tienes que preparar tú. No te lo va a preparar nadie. Luego diré cómo se prepara ese matraz, ¿vale? Este matraz, con tu molaridad 0,05 y tu volumen de 300 mililitros. Hay matraces aforados de muchas medidas, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿cómo se hace esto? Es lo que quiero explicaros. Yo tengo mi botella en el laboratorio, la comercial, la de ácido sulfúrico, digamos, lo más puro que haya. Y normalmente imaginaros que tiene un 98%, una densidad de, vamos a suponer, 1,21. Me lo estoy inventando todo, moles por moles mililitro. Y una masa molar, la masa molar del ácido sulfúrico es 98 gramos partido por mol. ¿Vale? Estamos hablando de H2SO4. Podéis hacer los cálculos, buscarlo y sería ese el peso molecular, la masa molecular. Bueno, tenemos esos datos y tenemos nuestra botella. ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, aquí hay dos maneras de trabajar. Una manera de trabajar es cogiendo factores de conversión y poner un chorizo aquí de factor de conversión a muerte. Yo lo voy a hacer también en el segundo paso para que la gente que no le gusta nada la química también lo haga así. A mí no me gusta hacerlo así, pero bueno. Bueno, ¿cómo procedemos ahora? Como recordáis, tanto la concentración como la densidad como la masa molar son propiedades intensivas. Dicho esto, puedo hacer los cálculos a partir de un volumen fijo. Entonces el volumen de mi botella, el volumen que voy a poner de mi botella va a ser un volumen de 1 litro. Ahora mismo muchos de vosotros estaréis pensando, ¿pero te inventas el volumen? Sí, me invento el volumen porque normalmente esta botella está muy concentrada. Es decir, con muy poquita cantidad de mi botella voy a conseguir preparar mi disolución. Porque con una botella comercial puedo preparar, voy a decir a lo mejor una barbaridad, pero cientos de disoluciones de este tipo. ¿Por qué? Porque un poquito de esa botella diluido en agua puedo conseguir varias disoluciones diluidas, porque normalmente en las reacciones químicas que se trabajan en el laboratorio son disoluciones diluidas, tanto por la seguridad del que trabaja como también por la economía del laboratorio, ¿vale? El ácido sulfúrico obviamente cuesta dinero, ¿bien? Y cualquier ácido que nosotros queramos preparar.
Así que simplemente vamos a proceder a hacer los cálculos con un volumen de 1 litro. Simplemente también, perdona porque me repita, utilizamos las fórmulas que os he dicho antes, como por ejemplo la densidad y la concentración. Si recordamos, la fórmula de la densidad es masa de disolución partido de volumen de disolución y el tanto por ciento es igual a masa de soluto partido por masa de disolución por 100. ¿Qué tengo que hacer ahora? Pues ahora lo que voy a calcularme para poder hacer los cálculos es la molaridad. Lo que yo necesito de esta botella, con todos esos datos, es la molaridad de mi botella. Esto es lo que yo necesito. Una vez que consiga la molaridad de mi botella, los cálculos para preparar la disolución serán muy sencillos. ¿Por qué es tan complicado la molaridad de la botella? ¿Por qué no me dan? El comercial no me da la molaridad de la botella. Mirad, normalmente cuando nosotros hacemos un pedido a Manuel Riesgo o a cualquier compañía, dicho Manuel Riesgo porque era cuando yo trabajaba, era la que pedíamos, ¿vale? Es un distribuidor de productos químicos. Normalmente cuando se hace un pedido, esas botellas no vienen con la molaridad. Te viene la masa molar del compuesto, te viene la densidad y te viene la riqueza. La molaridad no suele venir porque las molaridades, dependiendo también del reactivo que estemos utilizando, dependiendo del producto que nos estén vendiendo, cambia con el tiempo. Y luego hay procedimientos en el laboratorio para, volverla a calcular la propia molaridad de la botella. O sea, hay procedimientos de cálculo para calcular la propia molaridad de la botella, porque a veces cambia. Con lo cual la molaridad no la suelen dar, y es así, ya está. Y oye, para eso somos químicos, para eso estudiamos y podemos calcularla nosotros. Entonces lo que se hace en laboratorio es calcular esa molaridad. Y es algo muy normal en ver en cuadernos de laboratorio de química el cálculo de la molaridad de mi botella para luego calcular, para hacer los cálculos y calcular la cantidad que tengo que echar de mi botella en la disolución final. Así que bueno, sin más dilación, vamos a ver cómo se calcula. Fijaros, tengo el volumen de disolución. El volumen de disolución lo he fijado en 1 litro. 1 litro es lo mismo que 1000 mililitros. Así que simplemente me vengo a esta ecuación de aquí, y despejo, despejo el volumen de disolución para despejar la masa de disolución. Así que simplemente si yo despejo tendré que la densidad es 1,21 igual a masa de disolución, no la sé, volumen de disolución 1000. ¿Por qué pongo 1000? Hombre, pues porque lo tengo que poner en 1000 litros, ya que la densidad me la van a dar en ¿por qué he puesto moles aquí? Estoy tonto. En gramos. Me la van a dar en gramos mililitro. Entonces, si la densidad me la dan en gramos mililitro, sencillamente, pues el volumen lo tengo que poner en 1000 litros. Este 1000 pasará multiplicando y me quedará que la masa de la disolución, lo que pesa mi botella, será 1000 por 1,21, 1210 gramos. Esa es la masa de disolución. Ahora tendré que calcularme la masa de soluto, que será 98% igual a masa de soluto, o sea, masa de H2SO4, partido por la masa de disolución, que es 1210. Y todo esto multiplicado por 100. El 1210 pasa multiplicando y el 100 dividiendo, y me queda que la masa de H2SO4 será 1210 por 98 entre 100, perdón. 1210 por 98 dividido entre 100 me da 1185,8. 1185,8 gramos. Esa es la masa que tengo de ácido sulfúrico. ¿Qué tengo que hacer ahora? Una vez que ya tengo la masa, que esta es la parte muy importante, una vez que tengo hecho eso, la masa,
Ahora lo que tengo que calcularme es el número de moles. Así que el número de moles de H2SO4 será la masa de H2SO4 dividido entre la masa molar del H2SO4. Así que, sin más dilación, el número de moles de H2SO4 será de 1185,8 gramos partido de 98 gramos partido por mol, que es la masa molar. Esto me quedará en moles y me dará 12,1 moles. Con lo cual, la molaridad que yo he calculado, como esto era para un litro, será 12,1 moles dividido entre un litro. Así que simplemente 12,1 moles partido de litro. Y esto de aquí será mi resultado, ¿vale? Esta parte de aquí será la molaridad de mi botella, ¿vale? Esa parte de ahí será la molaridad de mi botella. Os he dicho que lo iba a hacer por factores de conversión. También, para que lo veáis. Simplemente, fijaros, si yo lo hago por factor de conversión, tendría 1000 mililitros por la densidad, que sería, no recuerdo la densidad que puse, 1,21 gramos mililitro. Estoy calculando el número de moles, ¿vale? Fijaros, mililitro se va con mililitro por 98 gramos de H2SO4 que hay en 100 gramos de disolución. Estos serían gramos de disolución por un mol que tiene 98 gramos un mol que tiene 98 gramos, ¿vale? Si hago todo esto por un litro que he cogido, ¿vale? Bueno, esto me daría moles directamente. Así que si hago esto, fijaros, los gramos se me van con los gramos. Estos gramos de aquí se me van con estos gramos y así sería con factor de conversión. Hacemos toda esa multiplicación y nos da 1000 por 1,21 por 98 dividido entre 98 nos va a dar y dividido entre 100 12,1. Así que nos da el mismo resultado, eso sería con factor de conversión. A mí no me gusta hacerlo así. Bueno, luego la molaridad obviamente nos quedaría de 12,1 moles partido por litro. A mí de esta manera no me gusta mucho hacerlo, pero bueno, que lo veáis también y que sepáis que también lo puedo hacer así, aunque no me gusta tanto. Vale, ya tenemos ahora una parte del ejercicio, que es el cálculo de esta botella. De hecho, esto si lo veis más rápido y más cómodo lo podéis utilizar, ¿eh? No digo que no, de hecho muchos profesores lo hacen así. Bueno, la molaridad de mi botella comercial es de 12,1, que es el dato importante. Una vez que tengo la molaridad de mi botella, yo lo que quiero es preparar mi disolución. Mi disolución, mi matraz, ¿vale? Va a tener una molaridad, creo que dije 0,05 moles partido por litro
y un volumen de, creo que dije 300, ¿no? Vamos para hacerlo de la misma manera. Sí, 300. 300 mililitros. ¿Qué tengo que hacer ahora? Claro, ya la última parte del ejercicio. Yo en mi matraz, lo primero, bueno, estos mililitros, el volumen de aquí sería de 0,3 litros. Importante tener los litros. Yo lo primero que tengo que saber es cuántos moles tengo que echar aquí, qué cantidad de sustancia tengo que echar aquí de de H2SO4, de ácido sulfúrico. Entonces yo lo primero que tengo que averiguar es esa cantidad que yo tengo que echar aquí. Aquí tendré que añadir una cierta cantidad de H2SO4. ¿Cuánto tengo que echar? Para saber cuánto tengo que echar, simplemente voy a esta fórmula. Molaridad igual a número de moles partido por volumen. ¿Conozco el número de moles? No. ¿Conozco el volumen? Sí. ¿Conozco la molaridad? Sí. Si esta molaridad pasa multiplicando, tengo que el número de moles de ácido sulfúrico que yo tengo que echar aquí simplemente será 0,05 por 0,3. Así que el número de moles de ácido sulfúrico que yo tengo que echar en mi disolución será de 0,05 por 0,3. Bueno, perdón, lo voy a multiplicar ya. Eso será 0,05 por 0,3. 0,015. Estos son los moles que yo tengo que echar. Pero ahora mismo aquí no hay nada. Aquí ahora mismo no tenemos nada. Tenemos el matraz vacío. Esta es la cantidad que yo quiero conseguir. Esa cantidad que yo quiero conseguir la tengo que obtener de la disolución que tengo comercial. Si yo esos moles que yo quiero meter aquí dentro los tengo que sacar de mi disolución comercial. Vale, ¿cómo preparo entonces la disolución? Fijaros, yo aquí, en este matraz de aquí, lo primero que tengo que hacer es echar agua, es decir, echaré un volumen de H2O, poco, en el culín del matraz. H2O. Añadiré un poquito. Esto luego aquí tiene un enrase, que es donde vamos a enrasar el matraz. Entonces yo primero añado un poquito de agua en mi matraz. Y ahora lo que hago es el cálculo. Una vez que yo consigo y sé la cantidad de moles que tengo que utilizar de aquí, me vengo otra vez a mi matraz. Perdón, a mi botella comercial. Si yo me vengo a mi botella comercial, antiguamente lo hacíamos con una regla de 3. Decíamos 12 número de moles, volumen, y decíamos 12,1 moles, tienes un litro. 0,015 moles que necesito, X. Y hacíamos la regla de 3. Esto ahora está absolutamente prohibido, así que no lo hagáis así. No sé quién lo ha prohibido, porque cuando hice el máster en electroquímica había muchos profesores que se quejaban. Decían, no sé por qué han prohibido la regla de 3. Porque luego en el máster había gente que no sabía hacerla. Es un poco triste, pero es verdad que había gente que no sabía. Bueno, una vez que tenemos esto, lo que se hace es, volvemos a esta fórmula, pero para esta botella, molaridad igual a número de moles partido por volumen, y volvemos a aplicar la misma fórmula que hemos utilizado antes. Con lo cual, aquí, ahora la molaridad será de 12,1, el número de moles, ya sé los moles que tengo que coger, 0,015, y me despejaré el volumen, pero este volumen es el volumen de esta botella. Por eso lo he puesto de color negro, porque este volumen es el volumen de esta botella y este volumen azul es el volumen de la otra. Si de aquí el volumen pasa multiplicando y el 12,1 pasa dividiendo, tengo que el volumen que quiero utilizar será de 0,015 dividido entre 12,1. No os preocupéis porque si os da un número pequeño porque lo estamos poniendo en litros, entonces os va a dar muy poquito. 0,015 dividido entre 12,1 y eso nos va a dar pues 0,0012. 0,0012
segundo, 12,1. Y aquí será el volumen, sería 0, bueno, ya lo he hecho, 0,0012. Litros. Así que el volumen que yo tengo que añadir, si esto lo multiplico por 1000, será de 1,2 mililitros. Así que el volumen que yo tengo que obtener de aquí es de 1,24, he cogido un decimal más, mililitros. Si yo cojo este volumen, ahora este volumen de mi disolución lo añadiré aquí dentro de mi botella. Entonces aquí añadiré una capa, vamos a ponerlo de color verde, el ácido sulfúrico. Ese ácido sulfúrico que yo estoy echando aquí va a ser un volumen de 1,24 mililitros. Fijaros qué poquito, 1,24 mililitros es un poquitito. Si habéis visto alguna pipeta de laboratorio, ¿vale? Con una pipeta 1,24 es muy poquito. Ese poquito yo lo añado aquí, siempre tiene que haber agua antes, y luego, una vez que añado eso, añadiré de nuevo agua, por último añadiré agua, hasta que me quede aquí una cosa que se llama menisco, y el menisco me tiene que dar con esta forma. Si aquí está el enrase del matraz, tiene que tener, ponerlo en negro, tiene que tener un menisco de esta forma, ¿vale? Con lo cual, ahí ya tendría preparada mi disolución, es decir, tendría que coger 1,24 mililitros de mi disolución comercial. ¿Vale? Y esto es lo que hay que hacer en todos los ejercicios, es decir, primero, nos calculamos la molaridad de la botella comercial. Y una vez que tenemos la molaridad de la botella comercial, hacemos estos cálculos de aquí. Nos calculamos el número de moles que necesitamos meter aquí y luego el volumen que necesitamos coger de la otra botella. Aquí hay una fórmula muy socorrida y muy directa que dice M por V igual a, vamos a poner aquí en azul, M' por V'. Si con esta fórmula simplemente yo, molaridad de mi botella era 12,1 por el volumen que yo tengo que coger, será igual a la molaridad de la otra botella, que hemos dicho que es 0,05 por 0,3. Si de aquí despejamos, nos dará el volumen 0,05 por 0,3 dividido entre 12,1 y nos dará el volumen que tenemos que coger de la botella, que sería, bueno, nos daría 0,001, ¿no? Hemos dicho 0,0012. 12,4. Con esta fórmula también podemos hacer los cálculos. Bien, y por último, dentro de este capítulo de disoluciones, ¿qué pasa con la sustancia gaseosa? ¿Qué pasa con el gas? En este caso con el hidrógeno. Cuando tenemos un gas, sencillamente vamos a aplicar nuestra ecuación de los gases ideales. Ecuación de los gases ideales. ¿Qué tengo que saber? P por V igual a N por R por T. ¿Qué es cada cosa? P es la presión. Normalmente la vamos a medir en atmósferas. ¿Vale? ¿Qué es V? V será el volumen que ocupa el gas. Ese volumen lo vamos a medir en litros. ¿Qué es R? Es la constante de los gases ideales, que tendrá un valor de 0,082 atmósfera por litro dividido entre grado Kelvin y por mol. Y por último, la temperatura, que se medirá,
que se medirá en Kelvin. Bueno, y por último también N es el número de moles. Número de moles. ¿Vale? Esta ecuación de P por V igual a RT tiene bastante versatilidad. Fijaros, si yo este número de moles lo pongo como masa partido de masa molar por R por T, puedo despejar de aquí la masa molar. Esta masa molar va dividiendo y esto esta masa molar pasaría multiplicando al otro lado y P por V dividiendo. Con lo cual me quedaría que la masa molar de una sustancia es igual a masa por R por T partido de P por V. Esa sería ya una primera fórmula. Si aquí lo que hago es paso la masa molar al otro lado multiplicando y el volumen lo paso dividiendo, tendré lo siguiente: P por masa molar igual a masa partido por el volumen por R por T. Masa partido por volumen, esto es densidad. Con lo cual eso lo puedo sustituir, masa partido por volumen lo puedo sustituir por densidad. Con lo cual me quedará, si RT lo paso dividiendo al otro lado, me quedará que la densidad es igual a P por la masa molar partido de R por T. Así que de la fórmula de los gases ideales puedo tener una fórmula para la densidad. Y por último, si en P por V igual a RT, yo lo que hago es paso el volumen dividiendo al otro lado, tendré que la presión es igual a número de moles partido por el volumen por R por T. N partido por V, esta parte de aquí, es la molaridad. Es decir, N partido por V es igual a molaridad. Así que yo puedo tener que M es igual a la presión dividido entre R por T. Y tengo una fórmula para la masa molar, una fórmula para la densidad y una fórmula para la molaridad. Importante conocer esto de la ley de los gases ideales. Pero bueno, para nuestro ejercicio lo más importante es, y la mayoría de las veces, vamos a tener que despejar o bien el número de moles o bien el volumen. Eso será lo que normalmente tendremos que despejar en nuestra fórmula, ¿vale? Así que dicho este vídeo de disoluciones, mandarme ejercicios que no sepáis hacer y estos apuntes espero que los entendáis, preguntarme dudas y nada, adelante. Y espero que lo hayáis entendido todo y bueno, que aprobemos la asignatura, ¿vale? Un abrazo, hasta luego.